iniciar en esta hora, en nuestra clase. Y si tiene alguna petición de oración, con toda confianza puede escribirnos. Sabemos que Dios hace milagros, que Dios hace maravillas, que Dios está con nosotros. Y que nuestra clase de hoy se llama El movimiento de la guerra espiritual. Y que pues es un movimiento que se ha infiltrado dentro de la iglesia y que nosotros lo veremos en nuestra última sesión o nuestro último punto de esta clase, de que estamos inmersos sí dentro de una guerra, pero el asunto del movimiento de la guerra espiritual pues es aquellas aquel movimiento o aquel tipo de personas o de creencias que dentro de sus múltiples características, pues una de ellas es de que pues en todo ven demonios, todo quieren estar haciendo liberaciones, en todo quieren estar peleando la guerra espiritual o la batalla espiritual. Y aunque no conocen el trasfondo de la situación, pero todo quieren hacerlo con base a una batalla espiritual. Y me gustaría leer lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Y dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo, como debo hablar. Y bueno, este es uno de los pasajes que nos habla, y hay varios pasajes que nos hablan sobre la batalla que tenemos como en la vida cristiana, que nos da algunas recomendaciones. Pero en este tema vamos a estar estudiando, este, vamos a visualizar y primero me gustaría compartir nuestra verdad central y ahorita vamos a hablar lo que vamos a estudiar. Y nuestra verdad central de esta clase es que la única fuente autorizada para, la única fuente autorizada de verdad en cuanto al mundo espiritual en la Biblia, en este caso es la Biblia. Ella revela que Dios nos ha provisto del equipo necesario para triunfar sobre cualquier ataque del enemigo y sus huestes o su ejército. Entonces, la única fuente la cual nosotros debemos basarnos, pues es referente a todo el mundo espiritual, a toda la lucha espiritual en cuanto a Satanás, en cuanto al ejército y la pelea que tiene todo creyente, pues es la Biblia. Y que en esos temas pues debemos estar cerrados a lo que son las revelaciones de personajes, a las visiones de personajes, a los sueños de líderes o a un simple manuales ya escritos, porque si los hay, manuales ya establecidos en cuanto a la lucha, en cuanto a la guerra o en cuanto al mundo de los espíritus, sino que tenemos que desarrollar y debemos tener nuestra mirada centrada en lo que dice la, la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar que pues Dios nos ha provisto, de que Dios nos ha
dado todo lo necesario, todo el equipamiento que se necesita, ¿sí? Para la lucha espiritual que tenemos. Y nuevamente lo digo, como creyentes no estamos fuera de esa lucha o como iglesia, sino que al venir a Cristo estamos inmersos en una lucha, en una batalla espiritual. Pero no con eso nos quiere decir que el centro de toda nuestra fe o el centro de todo nuestro accionar cristiano, pues se base en una lucha espiritual, se base en ver o mirar demonios en todos lados, en todas personas, o en cosas que realmente son tan insignificantes y que muchas veces hasta se utiliza mucho el término reprender, el término atar, el término echar fuera. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que todo el tiempo tenemos que hacer así, sino que vamos a tener que o debemos aprender a desarrollar una vida equilibrada en todo este asunto. Y durante esta clase vamos a estudiar tres cosas. Bueno, en realidad son cuatro, pero anoto tres. La primera es la doctrina del movimiento. Lo tercero es las bases de la doctrina. Lo, lo tercero es los desafíos del movimiento. En este caso entran lo que son los errores en cuanto a este movimiento. Y también vamos a hablar acerca de aprovechar los recursos divinos contra las acechanzas del diablo. Y vamos al primero, y es así la doctrina de este movimiento, y es en qué consiste. Y antes de proseguir, me gustaría tener en claro que hay una gran diferencia entre un cristiano genuino y un cristiano frío, un cristiano tibio, un cristiano indeciso, un cristiano que no está fundamentado en la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Y en la Biblia vamos a encontrar que cuando uno se posiciona en Cristo y de tal forma que el apóstol Pablo usa repetidamente la frase en Cristo para referirse a todas las cosas que conllevan estar en Cristo. De tal forma que uno de los ejemplos o pasajes que utiliza el apóstol es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay muchos principios y muchos pasajes en cuanto a las cartas del apóstol que hablan de cosas que conlleva o de beneficios, ¿sí? Que puede traer el estar posicionado en Cristo. Pero la realidad es que dentro de la iglesia, pues hay una mezcla de cristianismo, una mezcla al referirme de que hay cristianos que realmente están posicionados en Cristo, que viven en Cristo, que caminan en Cristo, ¿sí? Y que su vida gira alrededor de Cristo. Pero hay cristianismo o hay cristianos que su vida no está posicionada 100% en Cristo, sino que son creyentes fríos o creyentes tibios, ¿sí? Creyentes que no son ni de aquí ni de allá y que solamente son simpatizantes o que son personas que por una tradición van a la iglesia o por cumplir. Entonces, ese tipo de cristianismo, pues, es muy aparte en muchos asuntos y en el cumplimiento de la obra de Dios y hacia su vida. Pero realmente un cristiano genuino, un cristiano que está en el proceso de maduración, en el proceso de crecimiento, y que la Biblia lo menciona al llegar a la estatura del varón de Cristo, entonces ese cristiano, todo lo que pueda pasar, en realidad todo lo que vamos a ver en esta clase, pues no tiene por qué afectarle. Y dentro de la doctrina del movimiento de la guerra de la guerra espiritual, pues no hay diferencia o no hay una distinción en cuanto a eso. Es decir, que todo lo que puede ocurrir o todo lo que vamos a ver hoy le puede pasar a cualquier cristiano, le puede pasar a cualquier persona que va a una iglesia. Y vamos a darnos cuenta que eso no puede ser posible. Entonces, dentro de esto primero que vamos a hablar acerca de doctrina del movimiento o en qué consiste, vamos a hablar acerca de lo que es la transmisión de demonios que en este caso ellos creen o consiste este movimiento que se pueden transmitir demonios por tocar objetos. Y en este caso,
la filosofía o la creencia de ellos es que cualquiera que toque amuletos, talismanes, estatuillas o artesanías turísticas reconocidas por religiones paganas, pues se expone a opresiones de uno o de varios espíritus inmundos o espíritus demoníacos. Y según los promotores de este movimiento, pues esos contactos dan oportunidad a los demonios de introducirse en los cuerpos y en especialmente a los cuerpos, al cuerpo del creyente, sin respetar lo quien sea. Y yo le quisiera preguntar, ¿usted cree o usted considera que un creyente, un cristiano puede tener demonios? Un cristiano puede ser poseído por demonios. Puede contestarme, puede mandarme un WhatsApp y me gustaría conocer su respuesta. Pero este movimiento considera que una persona que, aun siendo creyente, al tocar un objeto, sí, sea cual sea, pues es blanco para que los demonios puedan introducirse a su vida. También ellos consideran que los ataques de demonios son a través de maldiciones verbales. Y hablando acerca de los conjuros o de las maldiciones lanzadas a alguien por practicantes del espiritismo, en este caso hechiceros, brujos, cualquiera que mande una maldición o un conjuro hacia esa persona, tiene poderes, causa un daño mayor si se usaron, si se hizo en un ritual o se hizo una práctica especialmente de brujería o de este tipo de espiritismo. Y con esta teoría supersticiosa, hablan de que ni aun los creyentes más santos, ni aun los creyentes se salvan de quedar bajo este tipo de ataduras, de, de ataduras o de ser maldecidos o de llevar el ataque del demonio y específicamente la posesión de un espíritu demoníaco. Ellos, en este caso, este movimiento, en eso consiste o en eso creen. Esa es parte de la doctrina de este movimiento. Y es muy dado, sí, de que se utiliza cuando alguien practica lo que es brujería, este, espiritismo, chamanismo, o lo que conlleve dentro de cultismo, pues es muy dado a atacar, en este caso, al círculo cristiano, al círculo dentro del liderazgo, que yo he escuchado muchos testimonios en cuanto a eso. Pero en este caso, este movimiento considera, el movimiento de la guerra espiritual considera que todo eso, lo que hacen en contra del cristiano, pues puede atar o puede llevar a tener una posesión demoníaca a los creyentes. Pero usted qué considera? Lo tercero que consiste este movimiento es las maldiciones heredadas, heredadas, que según esta clase de guerra espiritual son múltiples las formas usadas por Satanás para transferir calamidades de una generación a otra. Y dentro de ellas es de que si alguna persona participó en un rito ocultista, pues es probable que sus hijos, sus nietos o sus nietos sufran problemas espirituales, sufran problemas aún emocionales, aunque hayan recibido a Cristo. Ellos consideran que ellos son poseídos o tienen problemas a causa de ello. También hablan de que pueden transmitirse los demonios a los descendientes. Por tal motivo, afirman los defensores de esta doctrina que se requiere liberar a las personas de estas maldiciones. Incluso quieren a los padres que, para que no vivan bajo el temor y la duda, pues es necesario llevar a los hijos a un culto de liberación que ahuyente a los seres diabólicos o a cualquier influencia demoníaca, perniciosa que esté oprimiendo a estas personas. Pero yo le pregunto, ¿eso es correcto o no es correcto? ¿Sí? ¿Es correcto no o no es correcto? Entonces, eso es una parte de lo que ellos hablan. Y entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Y lo que
hablaremos, o lo que voy a hablar más adelante, como utilizar los recursos que Dios nos ha dado para hacer frente a la guerra con Satanás. Pero en este caso, utilizando o haciendo alusión a lo que dice la Escritura, pues podemos encontrar el pasaje que dice, una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y primero, nuevamente habla acerca de estar en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Y la verdad es que en el contexto de la Biblia nos vamos a dar cuenta de que los cristianos, los creyentes, no pueden ser poseídos por demonios, porque si tienen a Cristo, y especialmente han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido lavados con el sacrificio de Cristo que fue derramado, la sangre derramada en la cruz del Calvario, y tienen dentro de su vida al Espíritu Santo como garantía de que han sido salvos. ¿Cómo es posible que esas personas o los creyentes puedan tener demonios, puedan ser partícipes de la posesión demoníaca? Y dentro del contexto bíblico y mi determinación es de que un cristiano no puede tener demonios, porque ¿qué comunión tiene lo bueno, en este caso, con lo malo? ¿O qué comunión tiene Cristo con lo que no es de Cristo? Si una persona tiene a Cristo, entonces su corazón, hablando de una forma figurada, pues está poseído por la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Y nadie puede interponerse, nadie puede poseer, nadie puede ocupar ese lugar cuando Cristo está ahí. También cuando hablamos acerca de las maldiciones heredadas, cuando una persona viene a Cristo, sin importar lo que haya hecho, pero haya confesado a Jesús como Señor y Salvador, y haya tenido un arrepentimiento genuino, entonces desde ese momento se rompe un lazo, se rompe una cadena que no prosigue, en este caso una cadena de maldición de parte de Satanás, de persecución de parte de Satanás. Y Jesús dice que de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuevas pasadas, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces en Cristo tenemos la garantía, si estamos posicionados en Cristo, tenemos la garantía de que ya no hay nada que nos persiga, ya no hay nada que pueda llevarnos o condenarnos. Si estamos firmes en la roca que es Cristo, si estamos asentada nuestra fe en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo, y vivimos para Él, Cristo es el centro de nuestra vida y todo lo que hacemos gira alrededor de Cristo. Entonces, por más que Satanás pueda hacer, por más que Satanás pueda planear, por más que Satanás pueda poner zancadilla o quiera posicionarse del cristiano, posicionarse aún utilizando a sus huestes de maldad, utilizando a su ejército, utilizando a los espíritus demoníacos, aún en eso, si nuestra vida está llena de Cristo, si nuestra vida tiene el sello del Espíritu Santo, entonces no hay nada que Satanás pueda hacer en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, dentro de esta doctrina, pues realmente está fuera del contexto bíblico. Segundo, ¿cuáles son las bases de esta doctrina? ¿Dónde se fundamenta? Y vamos a darnos cuenta de que ellos utilizan, en este caso, bases bíblicas forzadas, pero también utilizan bases extrabíblicas que las llevan a determinar su creencia. Y quienes forman, en este caso, hablando acerca de bases bíblicas forzadas, quienes forman la propuesta de este movimiento, pues siempre dan numerosos pasajes de la palabra de Cristo, ¿sí? De la palabra de Dios. Así que dejan la impresión de ser enseñanzas respaldadas por Dios y enseñanzas que comenté hace rato. Sin embargo, cuando hablamos o cuando hacemos un análisis cuidadoso de los textos que utilizan, estos textos evidencian que sus interpretaciones están lejos o distan mucho del significado y la finalidad original de los autores, porque como toda falsa enseñanza y como toda doctrina novedosa
o atractiva dentro de ellos, pues está la de hacer malas interpretaciones de los textos, sacar del contexto al texto y pues hacer una interpretación para respaldar lo que ellos quieren o para que se acomode a su enseñanza, a lo que ellos están tratando de imponer. Y hablando acerca de eso, pues le cambian el sentido de las escrituras. Y si hablamos sobre algunos de los textos favoritos que acostumbran encajarlos a la luz de a la fuerza, pues podemos hablar en este caso y voy a leer algunos, Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 7 versículo 19 y 20, y dice así: Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, ellos utilizan o atribuyen poderes a ciertos objetos, ¿sí? A ciertas cosas, y pues en este caso está la vara de de Moisés, está la vara o junto con Aarón lo que ellos hacían. Y hay muchas cosas en este caso respecto a atribuirle poderes a ciertos objetos, pues acuden o se basan en este pasaje de Éxodo, en primero de Samuel, en segundo de Reyes, aún en el libro de los Hechos, hacen eso. En cuanto a las palabras de mala suerte que se tienen o que se dan, pues utilizan pasajes como Proverbios, capítulo 12, versículo 13, Proverbios 18, 21, también sobre la transferencia de tragedias y demonios a los descendientes, pues señalan lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículo 5, lo que dice Jueces, lo que dice primero de Samuel, lo que dice primero de Reyes, lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías, sobre la transferencia de tragedias y demonios a los descendientes. También hablan acerca de la doctrina de los espíritus que se posesionan, y de las oraciones de guerra para expulsarlos de cierto lugar, ¿sí? Donde supuestamente pues se basan en Daniel, capítulo 10, versículo 13, versículo 14, en Ezequiel, en el libro de los Hechos, en el libro de Efesios, ¿sí? Entonces son citas bíblicas de las cuales pues están forzando su significado o haciendo que lo que dice el texto se acomode a lo que ellos enseñan, de tal forma que esto no es correcto, ¿sí? Esto no va dentro de la interpretación bíblica o no va dentro del mensaje que los escritores originales o los autores de estos pasajes querían mencionar o querían decir. Y en algunas ocasiones he hablado de que para realmente decir lo que significa el texto, pues se tiene que hacer un estudio considerando muchas cosas. Número uno, considerando y teniendo en mente de que el escrito que tenemos en nuestras manos, en nuestro idioma, pues dista mucho, sí, está muy lejos de lo que fue escrito en el hebreo, en el arameo, en el griego, y que para saber el significado de los textos y del mensaje, específicamente el mensaje que el autor quería decir, pues entonces hay que desarrollar una interpretación, una exégesis, hay que entrar dentro, utilizar herramientas para poder adentrarse a estos pasajes. Y la verdad es que todo ese tipo de movimientos o ideologías y de enseñanzas contrarias que que van contra el Evangelio, pues toman literalmente lo que dice el texto. Es decir, si la Biblia dice que, y por ahí escuchaba un meme, o más un video, que un chavo hablaba y decía que la Biblia no menciona nunca que Pedro estaba casado. Que la Biblia literalmente no menciona que Pedro estaba casado. Que solamente mencionaba que Pedro tenía suegra, pero nunca menciona que, en este caso,
Pedro estaba casado. Entonces, eso es algo irracional. Es algo que realmente no cabe dentro de una cabeza. Es decir, si la Biblia menciona que Pedro tenía suegra, pues es porque esa suegra era hija de la persona con la que estaba. Sí, pero a lo que voy es que muchos de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas hoy en día, número uno, toman el texto literal tal cual lo dice y de ahí extraen su doctrina, extraen lo que quieren decir. Y segundo, que le agregan cosas que realmente el texto no quiso decir. El texto no, y en este caso el autor no quiso decir. ¿Sí? También hablamos acerca de que esta doctrina se fundamenta o este movimiento se fundamenta en bases extrabíblicas, que además de los textos bíblicos interpretados incorrectamente, los impulsores de esta corriente basan sus enseñanzas en otras fuentes que no son bíblicas y que dentro de ellas pues son testimonio observado de las experiencias de liberaciones que hubo o que alguien hizo y que dentro de esa experiencia quiso hacer un manual para liberaciones y de ahí se toman como base una enseñanza o una doctrina. También toman como base de los mismos espíritus inmundos, porque algunos piensan que es posible y lo hacen, sí, dialogar con los espíritus inmundos o los demonios durante la sesión de liberación, donde pues les preguntan su nombre, les preguntan quiénes son, les preguntan qué es lo que quieren con esa persona o qué es lo que están haciendo. Y, y de ahí, entonces, ya conociendo el nombre o conociendo lo que son ese espíritu, pues entonces queda un antecedente de que si alguna persona tiene los mismos síntomas o las mismas acciones, pues entonces es el espíritu llamado tal, es el espíritu de que se encarga de eso. Entonces, de ahí toman o fundamentan su movimiento o sus enseñanzas. También ellos fundamentan o sus bases extrabíblicas son de los practicantes de otras religiones, donde estos les comunican verdades sobre los dioses orientales, sobre fantasmas, sobre espíritus, de, de, de cierto, de cierto lugar, lo que ellos consideran, ¿sí? Entonces imagínense, al tener como base este movimiento, prácticas de otras religiones, pues entran dentro del budismo, del hinduismo y de muchas otras religiones, ¿sí? También toman como base las investigaciones profundas de la cultura y las regiones en ciertas naciones, en ciudades. Creen que esta es una forma clara de desenmascarar al enemigo. Y pues sobre todo fundamentan sus enseñanzas de las revelaciones personales, de aquellas que tienen los líderes, que tienen los, los impulsores de este movimiento y que pues ellos indican qué es lo que tienen que hacer para vencer al enemigo o para hacer cierta cosa que pues les de cierta forma les va a ayudar a hacer la guerra o la lucha espiritual. Y la verdad es que hoy en día dentro de la literatura, pues hay un sinfín de libros sobre guerra espiritual, sobre manuales de liberación. Y le voy a hacer una pregunta, le invito a que pueda también mandarme un mensaje y contestarlas, pero usted considera, porque hay muchas personas que creen que este el hacer liberaciones es un don, el sacar demonios es un don de parte de Dios. Pero mi pregunta es, ¿realmente es un don o qué es? Porque examinando lo que dice 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12 y aún Efesios capítulo 5, pues dentro de esos dones no está el don de liberación. Y hay mucha gente que se tiñe el cuello de tener el don de liberación, tener el don de sacar demonios, de tener el don de, de hacer la guerra con Satanás y todo eso, pero yo le invito a que usted pueda responderme, ¿realmente es un don o qué es lo que está hablando esa persona? Ahora, veamos cerca los errores de este movimiento. ¿Cuáles son los errores o cuáles son aquello que podemos considerar errores, de tal forma que el creyente, pues sabio y que conoce muy bien su Biblia, conoce bien la escritura,
pues solo con oír las ideologías construidas sobre bases extrañas, pues inmediatamente podrá o debe notar las equivocaciones doctrinales y la gran cantidad de peligros que asaltan a la vista. Y entre los errores más comunes de este movimiento, pues son los siguientes, por lo menos son 5. Lo primero es que presentan esta guerra espiritual de alto vuelo como la llave de la gran comisión de la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene una misión, ¿sí? Un mandato dado por Cristo, que es el de ir y predicar el evangelio, ir y llevar el mensaje y aunque lo expresa Mateo y lo expresa Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Eso es la gran comisión de la iglesia, ¿sí? Y eso es nuestra gran comisión. Pero este movimiento presenta que para que se cumpla la gran comisión, entonces se tiene que llevar a cabo forzosamente la guerra espiritual. Y en este caso sus representantes ponen en acción todas sus estrategias de ataque para desalojar al enemigo y declaran que cientos o miles de almas de su entorno responderán a la fe en Cristo y pues hacen un presentan esta guerra o le presentan y todo lo quieren hacer a base de deliberaciones, todo lo quieren hacer a base de echar fuera demonios. Ese es un error, ¿sí? Porque para cumplir la gran comisión se nos dieron muchas cosas. Dentro de ellos, pues se nos dio número 1 el Espíritu Santo, que es el que nos iba a dirigir, el que iba a ser el impulsor, el que iba a hacer, el que iba a producir dinamismo nosotros para poder ser testigos del Evangelio. Tenemos la misma Biblia, ¿sí? Que tiene poder para transformar, tal forma que en ella se expresa y dice que aun cuando se habla, dice que no regresará vacía, no regresará sin fruto, sino que traerá fruto a su tiempo, traerá fruto en el futuro. Tenemos también la misma iglesia, ¿sí? El organismo de la iglesia, su diversidad de talentos, su diversidad de, de dones, su diversidad de ministerios, y por eso Cristo Pablo los presenta, los ministerios que da Cristo, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los sí, y están los dones que da el Espíritu Santo. Entonces, todo eso es un conjunto para llevar la gran comisión o para cumplir la gran comisión que Cristo nos ha encomendado. No solamente tiene que ser, sí, el pensamiento de, de ver demonios en todos lados o de ver que esa persona, es que está resistiéndose porque tiene tal demonio y su nombre es así y eso, sí, eso no es dentro del plan de la gran o del cumplimiento de la gran comisión. Segundo error es que llevan la fe a extremos inimaginables. Tal forma que muchas de las expresiones vividas y las interpretaciones que se le hacen en la Biblia en este movimiento pues rayan en lo fantasioso o en lo irracional, donde sus creencias, sus prácticas sugeridas conducen muchas veces al fanatismo o al ritualismo, ¿sí? Al practicar rituales o al tener establecido cierta cosa ya como para poder cumplir o decir que es fe o que es de parte de Dios. Tercero es de que mezclan ideologías paganas con el Evangelio del Señor, que en ningún modo podemos decir que hablar a los demonios o pedir información a los curanderos o animistas para saber cómo ganar la guerra espiritual forma parte de la enseñanza que Jesús o que los apóstoles, los discípulos dejaron en el relato bíblico, ¿sí? En el libro de los Hechos o en las cartas de Pablo, de tal forma que no existe fundamento bíblico para tales acciones, para preguntar o hablar con los demonios o para hablar con aquellas personas que, que están metidas dentro del ocultismo y que ellos nos puedan decir qué se tiene que hacer para ganar o para tener este dominio sobre cierto lugar. Cuarto error es de que echan la culpa a Satanás por los pecados cometidos. De tal forma que muchos de ellos creen que las personas pecan no por voluntad propia, sino debido a una maldición antigua, a algo que les está arrastrando que cometió
su papá, o que se comporta así porque es consecuencia de lo que hizo su papá, o es consecuencia del pasado, cuando en la realidad de las cosas es que cada persona es responsable de lo que comete, cada persona tiene dominio propio, ¿sí? Tiene ese impulso para decir no, cada persona, así como daré este ejemplo, cuando en este caso los padres son sencillos o son de recursos bajos y tienen hijos, los hijos en realidad algunos son las víctimas, se hacen víctimas por la condición que tienen sus padres. Pero muchos de otros hijos tienen la mentalidad de que en realidad no tienen que vivir todo el tiempo así y se esfuerzan, le echan ganas por salir adelante, se sobreponen, quizá en una carrera, en un trabajo bueno, y salen de la condición en la que estuvieron de niños. Y es lo mismo que pasa en este asunto. Satanás no tiene la culpa por los pecados que cometen los hijos o que cometen los nietos, ¿sí? Aun cuando el abuelo o el padre tuvo cierta conducta o tuvo ciertas acciones pecaminosas, sino que el hijo tiene voluntad, el hijo tiene dominio, el hijo tiene la autoridad para decir no a ese pecado que mis papás o que mis abuelos cometieron. Entonces es un error decir que Satanás es el culpable o es el que está obrando porque es una maldición que hay. Y el quinto error es que demeritan la obra salvadora de Cristo, porque al aceptar todos esos conceptos, pues echan por tierra la eficacia de la sangre de Jesús. Es decir, que aún aún a pesar de la salvación que una persona ha tenido o ha adquirido por parte de Cristo y ha sido lavado con la sangre de Cristo, entonces se necesita hacer más cosas para ser, con base a este movimiento, se necesitan hacer más cosas para ser 100% o tener la salvación segura. Y dentro de esas más cosas, pues está el de que te liberen de cierta maldición, heredada, que tienes que desarrollar ciertas cosas para que puedas ser salvo. Y dentro del contexto de la Biblia vamos a dar cuenta de que la sangre de Cristo es suficiente para salvarnos. La sangre de Cristo es lo que necesita toda persona, ¿sí? Entonces este movimiento niega la verdad libertadora de Cristo, de la sangre de Cristo, y se vive en un constante temor, ya que los espíritus malignos siguen oprimiendo y poseyendo al cristiano a placer, y esto es un error también, porque después de que somos lavados con la sangre de Cristo, después de que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que habla Pablo, entonces Satanás no puede entrar ni salir a la hora que quiere. Los demonios no pueden entrar ni salir a la hora que quieren de una persona creyente, de una persona posicionada en Cristo. Satanás no puede, es más, no pueden influenciar, sí, porque esa persona está controlada por Cristo, y es por eso que aún en la oración de fe, en la oración de confesión de pecados o de arrepentimiento, se expresa y dice: Señor, desde este momento yo te entrego el control de mi vida y te hago, Señor, dueño y Señor de mi vida. Y como representación de que le estamos dando voluntariamente el control de nuestra vida a Cristo, el control de nuestra vida al Espíritu Santo, y de ahí en adelante, pues el que lleva el timón de nuestra vida, pues es Cristo, es el Espíritu Santo. Satanás no tiene más parte ni suerte en nosotros. Satanás no tiene por qué intrometer su cuchara en nosotros, porque Cristo es el dueño de nuestra vida. Entonces, eso, dentro de los errores que se conllevan en esta doctrina. Y ya estoy terminando. Ya hablo acerca de que necesitamos aprovechar los recursos divinos contra las acechanzas del diablo. Y en este caso necesitamos desarrollar y que en este caso esto es parte de refutar todo este movimiento, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de que en la Biblia se expresa claramente que la vida cristiana incluye una batalla sin tregua. Es decir, si vivimos una lucha todos los días, si vivimos una batalla con Satanás todos los días, y que la Biblia lo expresa y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra
gobernantes de las tinieblas, sí tenemos una lucha todos los días, pero vamos a encontrar que peleamos contra esos deseos pecaminosos, contra los valores anticristianos que se promueven en el mundo. Peleamos también, en este caso, con los errores doctrinales, con los seres sobrenaturales bajo el mando de Satanás, y lo expresa toda la Biblia, sí, mucho, o más bien, hay bastantes pasajes que avalan esa lucha. Pero también vamos a encontrar que en la carta de los Efesios, donde el apóstol Pablo describe a Satanás dirigiendo un ejército bien estructurado, aguerrido y perverso, ¿sí? Lo menciona la Biblia, lo menciona Pablo, habla sobre eso. Pero también vamos a encontrar de que se le pide a la comunidad cristiana que para hacer frente a los engaños de Satanás, los creyentes deben acudir primero a Dios buscando su fortaleza, que Él pone a nuestro alcance, y también se nos invita a aprovechar de la mejor manera las defensas que Dios pone en nuestro alcance, tales como la verdad, la justicia, la disposición para anunciar el Evangelio de la paz, la fe y la palabra del Señor. Y es lo que menciona Efesios capítulo 6 que hablé o que leí al principio. ¿Sí? Efesios capítulo 6 donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de, de Dios. Es decir, que Dios nos ha provisto de herramientas para que nosotros podamos contrarrestar o poder hacer defensa y atacar en esta batalla que se tiene con Satanás todos los días. Nuestra responsabilidad es tomar esa armadura, ya que es la única, ¿sí? Es la única que Dios, o es lo único que Dios ha provisto para nosotros para pelear contra las fuerzas de Satanás. Ahora, la armadura del creyente en este caso se le denomina lo que menciona Pablo en el capítulo 6. Muchos consideran que es solo ponérsela hacer, para hacer resistencia, o mientras Satanás está atacando, nosotros no podamos, o podamos estar resistiendo los ataques que Satanás tiene. Pero la verdad es que esta armadura también es como un arma para hacer defensa, para contrarrestar los ataques de Satanás. Nos sirve para guardarnos, para hacer defensa, pero también nos sirve para atacar, para avanzar y para vencer los, los ejércitos de Satanás. Entonces Pablo apremia en este caso a la iglesia entera a comprometerse a vivir fuertes, firmes en el Señor, valiéndose además de la oración continua, solidaria e impulsada por el Espíritu Santo, la cual está con nosotros. Entonces, ¿qué podemos o qué es la conclusión de este tema? Lo primero es que las enseñanzas del movimiento de la guerra espiritual, la verdad, no armonizan con lo enseñado por Cristo y y sus apóstoles. Si quisiera infiltrarse, en este caso, en nuestra fe o en lo que nosotros creemos, esa manera de entender y abordar la lucha contra Satanás, la verdad es que se le debe cuestionar. Y no importa quién sea, los que lo promuevan, lo prediquen, lo enseñen, nuestra tarea es salvaguardar la sana doctrina, la cual estamos comprometidos a hacerlo. También en temas como estos, siempre será necesario el equilibrio, es decir, no ser tan extremistas y no dejarnos la vida cristiana a la ligera o a la y se va, sino que tiene que haber un equilibrio, porque el creyente cauteloso no necesita buscar nuevas teorías, no necesita buscar nuevas revelaciones de misterios para acomodar sus propias experiencias. También dentro de esto podemos concluir que como cristianos fundamentados en la palabra de Dios, debemos enfocarnos en el Dios omnipotente, no en lo que haga Satanás, no en lo que esté planeando Satanás. Tenemos que aprender a hablar o a centrarnos en Cristo, en el Señor,
no en los espíritus malvados, no en los espíritus demoníacos. En vez de dirigir nuestra atención hacia las flechas destructoras del maligno, debemos orientar nuestra vida a Cristo, quien nos fortalece, quien nos acompaña y nos ayuda a permanecer firmes ante toda adversidad. Y es de que mientras estamos fundamentados en Cristo y nuestra vida está segura en Cristo, ¿sí? Cristo va a hacer su obra, va a cumplir su promesa en nosotros y debemos tener claro que todo lo que haga o lo que suceda a nuestro derredor, en este caso en el mundo espiritual, pues no debe preocuparnos. No debe ni siquiera alterarnos o hacer que podamos perder la tranquilidad porque quizás Satanás nos va a vencer. Y termino con este ejemplo. Y es de que en una ocasión me invitaron a predicar a un lugar y donde yo recuerdo que cuando llegué sentí una fuerza, sentí el ambiente muy, muy pesado. Y recuerdo que era inexperto, tenía como 18 años, 19 años, apenas estaba en la escuela bíblica y eso me produjo mucho miedo, me llenó de temor, de tal forma que cuando empecé a caminar, la persona que estaba conmigo me decía, no mires a la gente porque puede que ocurra algo, de que era gente que practicaba la idolatría, la brujería, que estaba metida en cosas de ocultismo y eso me causó terror. Entonces, el domingo que iba a compartir, pues compartí y me regresé. Y recuerdo que en la semana cuando estuve en la escuela bíblica en el instituto, mi director le platiqué, me preguntó cómo te fue en tu viaje. Y le dije, eso está pasando y eso es muy feo. Eso me llenó de temor. Entonces él se rió, me dijo, tienes que volver a ir y tener la idea de que si tú tienes a Cristo y tener la seguridad de que si Cristo está en ti, lo que pase alrededor, lo que pase en el ambiente, no puede ni siquiera hacerte daño a menos que Cristo lo permita. No pueda ni siquiera tocar tu vida porque tú tienes a Dios, tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Y Jesús no se equivocó cuando decía, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Si alguien viene y tenemos a Cristo, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién podrá hacernos frente? ¿Quién podrá que esta obra pare? Si es de Cristo, nadie puede detenerla, nadie puede pararla. Así que, iglesia y aquellos que nos escuchan, la verdad, lo que debemos dedicarnos y centrarnos es poner nuestra vida en Cristo, posicionarnos en Cristo y todo lo que pase a nuestro derredor, en realidad no tiene por qué afectarnos, no tiene por qué llenarnos de miedo.